Ok, buenos días a todos, buenos días a los que nos ven, nos escuchan. Hebreos capítulo 5, versículo número 9, por favor. Vamos a concluir estos versículos, el 9 y el 10, y vamos a introducir a partir del versículo número 11, que es una gran advertencia de la carta de los Hebreos, la tercera, hacia la apostasía. ¿Ok? Es algo que difícilmente se escucha, pero ahí está. Entonces, Hebreos capítulo 5, versículo número 9. ¿De qué venimos hablando? Venimos hablando del sacerdocio de Cristo. Ese es el tema, ¿sí? Cuando aquí se refiere, desde el verso 7, se está refiriendo al ministerio sacerdotal de Cristo, ¿sí? O sea, entendemos ya esa parte, ¿no? O sea, cuando habla de su carne, que ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, que era el Padre, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió, dice, la obediencia. Entendemos esa parte, ¿no? O sea, Cristo como Dios no tenía que aprender la obediencia, es Dios, ¿no? O sea, es santo, puro. Entonces, si no ponemos el contexto, decimos lo que queramos, ¿no? Y ahí hacemos nuestra propia doctrina, que está hablando del sacerdocio de Cristo. Dice el verso número 9, y habiendo sido perfeccionado. Esta palabra perfeccionado significa completar, pero es en el contexto del sacerdocio, no en el contexto de la divinidad ni de su santidad, aún como ser humano. Él era santo, perfecto. Él está aprendiendo el sacerdocio para poder interceder por la iglesia, que es lo que está haciendo hoy. Ese es el contexto. Si no tenemos cuidado, híjole, aquí decimos cualquier barbaridad que no es correcta, ¿no? Entonces, él tenía que ser perfeccionado para su ministerio sacerdotal, para poderlo ejercer. Sacerdocio, lo que él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Ya quedó claro, por la iglesia, por los nacidos de nuevo, por los hijos de Dios. O sea, una diferencia hay entre eso, y al mundo le ofrece salvación, es la entrada. Son diferentes facetas de la obra redentora de Cristo, ¿no? Entonces, esto que estamos viendo, ¿sí? En cuanto al sacerdocio, tiene tres facetas importantes. La primera, ¿sí? Tuvo que someterse para aprender el sacerdocio a través del sufrimiento. Y tuvo que hacer la obra expiatoria él para que sea la base de su ministerio sacerdotal. O sea, él fue al mismo tiempo víctima, ¿no? Al mismo tiempo, gracias, hija. Él fue al mismo tiempo la víctima, el sacrificio, ¿no? Solamente ahí lo vemos en la persona de Cristo. Y todo eso lo llevó al final, que fue constituido o declarado por el Padre o por Dios sumo sacerdote. O sea, estamos hablando de doctrina pura, ¿eh? O sea, eso es algo que, ahora, es bien importante entender profundamente esto, a diferencia de los que estaban oyendo, porque a partir del verso número 11 el escritor interrumpe su enseñanza doctrinal y se va a una exhortación. ¿Por qué? Porque los seguidores de aquel tiempo estaban tentados a regresar al sistema levítico. De hecho, era lo que estaba vigente. O sea, recordemos que el templo seguía de pie, y muchos que no se habían convertido estaban todavía en el concepto de Aarón, de la ley, y estaban haciendo el sacrificio constante. Ellos, los creyentes en Cristo, ya no practicaban eso, pero era una burla, era un descrédito, y ya la presión era tanta que muchos estaban queriendo regresar. Entonces, por eso viene la exhortación a partir del verso 11 en adelante a la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Creer en Dios, pero a mi manera. Entonces, ese es el punto importante, ¿no? O sea, ellos seguían creyendo en Cristo, pero había que hacer sacrificios. ¿Ya para qué? Era absurdo totalmente, ¿no? Entonces, regresamos al verso donde estamos, ¿sí? Habiendo sido perfeccionado, ¿sí?
vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, su sacrificio fue perfecto, que fue contado como justicia delante de Dios. Ahora, él era inocente, ¿no? Como persona, en él no había pecado, ¿no? O sea, pero aún así, él fue expuesto a la tentación. Recordemos el pasaje que nos enseña los evangelios. Él fue tentado en el desierto, ¿no? Y fue tentado en un contexto bien importante, ¿eh? En que él hiciera su voluntad por encima de la voluntad del Padre. O sea, eso fue la tentación que le puso cuando le dice de los panes, cuando le da toda esa tentación, ¿no? ¿Sí? Entonces, y él demuestra a través de su persona la virtud que tiene, o sea, el fruto en el Espíritu, para poder superar la tentación. Eso es muy importante, ¿no? O sea, la virtud tiene que ver con el fruto. Él tenía, pues, obviamente, todo el fruto del Espíritu, ¿no? Y eso lo llevó a soportar la tentación. Entonces, él, a pesar de haber conocido el pecado, porque se le presentó, él triunfa sobre el pecado, por eso es totalmente inocente. O sea, él no es culpable. O sea, el pecado vino sobre de él, lo sintió, o sea, sintió el embate, porque recordemos el pasaje, él estaba ayunando, pues obviamente tenía hambre, y le dicen, pues haz que estas piedras se conviertan en pan. Pues fíjate, pues, ahora tenía el poder para hacerlo, lo hizo después. Pero en ese momento, en ese instante, no era la voluntad del Padre. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Él triunfa sobre el pecado buscando hacer la voluntad del Padre. Entonces, él probó la profundidad del pecado en esa tentación. Recuerden el pasaje, ¿no? 40 días en ayuno, y le dicen, pues haz esto. Pues claro que él puede hacerlo, ¿no? Entonces, por eso él sale adelante, ¿no? Entonces, él es por eso dice, fíjate, leemos el verso número 9, vino a ser autor de eterna salvación, ¿sí? Para los que le obedecen. ¿Qué está diciendo? ¿Sí? Él es el ejemplo a seguir. O sea, la salvación ya la tenemos, ¿sí? Pero para perseverar en esta salvación tenemos que seguir las pisadas de Cristo. ¿En cuanto a qué? En cuanto a su obediencia, para poder persistir en esta vida. ¿Sí? Él fue tentado, o sea, quiero que tu mente vaya a esa parte. Imagínate, hambre, y que te digan, puedes hacer esto. Pues, pudiéndolo hacer, era fácil, ¿no? Pero en ese instante, en ese momento, ¿sí? Estaba fuera del tiempo de Dios. Él tenía que pasar ese ayuno, y sin embargo salió adelante. Entonces, cuando vemos esos pasajes, nos da la idea de la fuerza del pecado que vino sobre él, ¿no? Al igual que viene hoy sobre nosotros. Y el ejemplo para persistir es él. Dice el verso número 9, la segunda parte, vino a ser autor. ¿Qué es el autor? Un creador, ¿no? O sea, si yo soy autor de esto, soy el creador de esto, ¿no? Y el autor sabe cómo está compuesto todo, ¿sí? Entonces, él viene a ser el autor de eterna salvación. Fíjate cómo manifiesta aquí el escritor de Hebreos. La salvación que Dios nos ofrece es de carácter eterno. O sea, Dios no fluctúa en salvarnos hoy y mañana ya no. Pero los que fluctuamos somos nosotros. Nosotros podemos dejar la salvación y eso se llama apostasía. Eso es algo muy fuerte, ¿eh? Que es lo que hoy muchos están en ese camino. Ya soltaron la cuerda del muelle que es Cristo y van a la deriva, y van avanzando en contra donde la corriente los empuje. O sea, si la corriente es de círculo, pues están dando vueltas, ¿no? Si la corriente, pues ahí van. Y muchos hoy en la iglesia están así desde este tiempo. Y es una advertencia seria. Entonces dice, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Esa palabra obedecen significa oír, escuchar, pero también significa, ¿sí?, estar bajo una autoridad. O sea, él
escuchaba al Padre porque él entendía que estaba bajo la autoridad del Padre en ese momento, bajo la obra que vino a hacer de redención, ¿sí? O sea, él es, ¿sí? Me explico esto porque él es Dios mismo, ¿no? Padre, el Hijo y el Espíritu son Dios mismo. Pero en la parte que estamos estudiando, él como hijo escuchaba al Padre porque sabía que tenía que someterse a la voluntad del Padre. Por eso Filipenses dice que él se hizo siervo despojándose a sí mismo, no como cosa de qué aferrarse, ¿no? Sino como para hacer la obediencia, ¿no? Entonces, la salvación, si quieren notar ahí, que Dios ofrece es eterna a los hombres, es perfecta. En cuanto a Dios, o sea, Dios no nos salva a cachos, ni nos deja ahí zancochaditos, ¿no? Ahí medio, o sea, Dios no hace cristinos, Dios hace cristianos. ¿Sí? Eso es bien importante, ¿no? Pero aquí estamos hablando del sacerdocio de Cristo como intercesor delante del Padre para hacernos entender a través de su guía de que la salvación que Dios nos ha dado es perfecta, o sea, es completa. No hay nada en esta vida que esté fuera de la capacidad de Dios para aconsejarnos, guiarnos, enseñarnos, instruirnos. Entonces, esa es una de las facetas que implica la redención. Tenemos que aprender a ver la salvación o la redención en todas las facetas. Esta es la faceta de Cristo como sumo sacerdote, aquel al cual yo voy y clamo y pido, sabiendo que me está escuchando, sabiendo que me está entendiendo, o sea, porque Él me conoce, y sabiendo que Él va a dar una respuesta conforme a su soberanía. Eso es bien difícil, ¿eh? O sea, eso se enseña bien fácil y se habla bien fácil, pero en la vida real tú y yo sabemos que es cuando guardas silencio, cuando tú le pides que te dé y Él te quita, cuando le pides que te saque, te mete. Dices, ay, espérate, hasta decimos, oré mal, ¿no? No, no estás orando mal. O sea, el problema es que tenemos que alinear nuestro corazón, nuestra mente, nuestra intención a la voluntad de Dios. Y ahí es donde abismalmente tú y yo estamos lejos, ¿sí? Entonces, ¿por qué es esto? Porque muchos piensan que la salvación es algo que se puede perder. De hecho, muchas doctrinas que enseñan eso, ¿sí? La salvación en cuanto a Dios, o sea, lo que Dios nos ofreció, que nos hizo hoy el depósito del Espíritu Santo, estamos seguros en Cristo. Yo estoy seguro en Cristo. O sea, él no va a fluctuar si me ama, no me ama. O sea, no depende de lo mío. El amor de Dios es perfecto, el mismo. A todos nos ha dado el mismo espíritu. No hay a quien le dé más. O sea, esas son cosas. Mira, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo número 36. Dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Fíjate, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Fíjate qué versículo tremendo. O sea, aquí la reflexión es, ¿crees en el Hijo? Tienes que vida eterna. Ahora, hay que cuidar esta salvación. ¿Cómo? Con temor. O sea, y no por obras, ¿no? Hay que cuidar mi comunión con Dios, ¿sí? Entonces, cuando yo acudo a Cristo, estoy acudiendo al autor, al Señor, al soberano sobre todas las cosas. Nadie tiene control de mi vida que no sea Cristo. Pareciera que, híjole, es bien difícil, ¿no? O sea, esto se enseña bien fácil, ¿no? Pero a la mera hora, ay, Señor. Entonces, pero aquí hay algo bien importante. Vamos a leer con detenimiento la segunda parte. Dice, vino a ser autor de eterna salvación
para todos los que le, ¿qué dice ahí? Entonces, ¿qué significa esto? Creer en Cristo es sinónimo de obediencia. Ahí es donde está el problema. O sea, yo no puedo decir que creo en Dios viviendo a mi manera. Es sinónimo de obediencia. Entonces, decir que soy salvo es decir que vivo rendido totalmente a Dios. Que he dejado el trono de mi vida a Él, ¿no? Pues es bien importante, ¿no? O sea, ya en mi silla de trono no habita mi ego, ¿no? El yo, sino es Él, su voluntad. Entonces, Él está sentado ahí en el trono como sacerdote y como rey soberano sobre las cosas. Entonces, aquí nos enseña que Él es el pionero, el que nos enseña la obediencia a la voluntad del Padre. El Jesucristo, el hombre, Cristo. Ahora, Él como Dios nunca tuvo necesidad de hacerse hombre, ¿estamos de acuerdo? Nunca tuvo necesidad de venir y padecer. Nunca tuvo necesidad de aprender la obediencia como sacerdote por medio del sufrimiento. Lo hizo por nosotros. Eso es bien importante, ¿eh? O sea, lo hizo por la iglesia. Él no tuvo necesidad. Él estaba perfecto en la divinidad ahí. Entonces, todo ese plan, todo lo que tú conoces del plan redentor de Dios lo hizo por los hombres, por aquellos que creemos, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que afirmarlo, ¿no? Hoy está abierto esa puerta de salvación a todo aquel que cree. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso número 21. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo número 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis, dice, sus pisadas. ¿Ejemplo de qué? Ejemplo de obediencia. O sea, vuelve a tu mente al pasaje de la tentación. Él podía haber cambiado esos panes, esas piedras por pan y satisfacer su necesidad de hambre, sí. ¿Tenía el poder para hacerlo? Sí. ¿Lo hizo posteriormente? Sí. Pero ¿por qué no lo hizo en ese momento? Porque era la voluntad de Dios. Era parte de su voluntad. Dice el verso 22, el cual no hizo pecado ni halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga. ¿Cómo juzga Dios? Justamente. Se lee bien fácil todo esto. La verdad, ahorita vamos a introducir esta parte porque es esencial. Verso número 10. Terminamos, Hebreos capítulo 5, verso. Y fue declarado, dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿En qué momento él fue declarado sumo sacerdote? Cuando él sale triunfante. ¿Cuál es la evidencia de su triunfo? La ascensión. Cuando él sube, cuando los discípulos lo ven subir, es el momento cuando es declarado triunfante sobre todas las cosas. Y ahí es donde se reviste de toda autoridad, de todo señorío, que ya lo tenía. ¿Sí? O sea, ya lo tenía. ¿Estamos de acuerdo? O sea, él era Dios. ¿Sí? O sea, él ahí es donde él se establece ya en esa parte como sumo sacerdote, aquel que intercede por la iglesia. Es el contexto que estamos viendo. Entonces, ese sacrificio que él ofreció fue totalmente perfecto y agradable al Padre. Ya no hay más. O sea, ya no hay más que hacer.
La única manera en que la justicia de Dios se cumple es a través del sacrificio de Cristo. Ya no hay otro. O sea, no hay ya que seguir haciendo, se acabó. Entonces, ¿qué sucede ahí? Todo lo que estaba en prototipo con Aarón termina, y como Cristo no venía del linaje de Aarón en la carne, por eso el escritor vuelve a señalar según el orden de Melquisedec, que Melquisedec era rey y sacerdote al mismo tiempo. Entonces, el sello de aprobación de parte del Padre es la ascensión de Cristo. Es el sello, ¡pum! Es ahí, fíjate, ese mismo sello es el que viene el Espíritu Santo sobre la iglesia. O sea, entendemos la dispensación, ¿no? 40 días pasaron, todo eso. Entonces, cuando el Padre reconoce al Hijo como sacerdote, según el orden de Melquisedec, todo lo arónico se termina, se concluye, que era la sombra, ¿no? La sombra de lo que había que venir. Y si están escuchando el tabernáculo, todo el tabernáculo apunta a Cristo, todo. Colores, textura, sacrificio, la entrada, todo, o sea, toda una figura, ¿sí? Entonces, es bien importante, leamos con cuidado, el que lo constituye, lo declara sumo sacerdote es el Padre. Entonces, la puerta que abre Dios para la intercesión a nuestro favor, anótala ahí, solamente es Cristo. No hay nadie más. Escúchame bien, no es el Espíritu Santo, por favor. No son los ángeles, no es la iglesia, no es nada, que solamente hay un solo camino para acercarnos al Padre, que es Cristo. Y Cristo es el verbo de Dios, la palabra de Dios. Entonces, estamos viendo doctrina pura. Esto, insisto, separa al cristianismo de todo. Aún corrientes de pensamiento interna del cristianismo. Esos que invocan al Espíritu Santo, ven, baja, y dices, órale, ¿qué te estás echando? Nada de eso, O sea, eso es totalmente antibíblico. Es pedir en el nombre de Cristo, ¿a quién? Al Padre. Y Él enviará, y Él dará respuesta a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿qué arma utiliza o qué herramienta utiliza? La palabra de Dios, porque es viva y es eficaz. Entonces, si no entendemos esto, pues estamos perdidos como cristianos, Por eso la iglesia está por todos lados y llegan famosos con pensamientos, ideologías y las meten. Y ahí está. Eso es bien peligroso, ¿sí? Entonces, cuando llegó el cumplimiento, ¿sí? Todo se consumó. Cuando Él asciende, se acaba todo lo levítico, se acaba el prototipo, se acaba las señales, se acaba todo. Es lo mismo de la encarnación. ¿Cuándo empezó? En la encarnación, ¿no? Ahí se acabó todo y empezó lo nuevo. Señales, se acaba todo. Entonces, es ahí a donde se determina, en ese momento, el señorío de Cristo. Entonces, es la única fuente segura para salvación. Mira, los apóstoles lo entendieron, y lo defendían a muerte este principio, Hechos capítulo 4, verso número 11. Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo número 11. Esto es fundamental, O sea, que estamos aprendiendo hoy doctrina fundamental. Por eso nos vamos despacito. Hechos 4:11. Este Jesús, fíjate, ¿de quién está hablando, Del hombre, ¿sí? Jesús, ¿quién es? El hombre. O sea, este Jesús, el hombre, el que vino, el Dios que se encarnó. ¿Te fijas? O sea, cómo la Biblia nos lleva así, paso a pasito. Es una brújula, ¿no? O sea, ¿para dónde voy? Para acá. Ahí está. Este Jesús,
es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, la que sostiene todo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser, que dice, salvos. Punto. Así, ese versículo, séllalo, doctrina pura. Nadie tiene salvación, nadie se reconcilia con Dios si no entra por la puerta que es Cristo. Nadie, y es la cruz. Lo que Él hizo por mí, Él murió por nosotros. Entonces, esto, mira, cuando hablamos de esto, te dicen es que eres intolerante. Todos los caminos, no. Intolerante es Dios. Yo nomás lo tomo y sale hoy, lo que ahí dice. Ya si tú crees que San Judas, que hacen todo, y tito tu derecho. Pero el hecho que tengas tu creencia no quiere decir que te salves, porque hay una manera. Entonces eso es bien importante, ¿eh? Es que hay cosas que tenemos que volvernos radicales, ¿eh? Y una de ellas es cómo se salva la gente. O sea, ¿cuál es la puerta de salvación hoy? En esta dispensación, en este tiempo, ¿cuál? No hay otra. O sea, hasta que Cristo no venga, esa puerta no se va a cerrar. Mientras esté el mundo de cabeza, pero está todavía esperando Dios que todo mundo proceda al arrepentimiento, hay salvación. ¿Salvación de qué? Pues de la condición espiritual, ¿no? Ahora, ¿por qué declara Pedro esto? ¿Por qué fue testigo cuando fue Cristo llevado al cielo? Entonces, si te fijamos, lo pone muy claro, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Entonces está diciendo, Cristo no es cualquier rey, es el rey sobre todas las cosas, soberano sobre todas las cosas. Y eso es muy importante, ¿no? Él comprendió plenamente que es el Señor sobre todas las cosas. No es un sumo sacerdote más que hacía sacrificios primeramente por él, sino es el sumo sacerdote, ¿no? Que ya no, él no tuvo que hacer sacrificio por él, sino él fue el mismo sacrificio perfecto. Entonces, por eso dice la parte final, y fue declarado por Dios sumo sacerdote, y aquí entramos a la segunda parte del verso 10, que abre la puerta a todo lo que viene más adelante, según el orden de Melquisedec. ¿Y qué es lo que significa según el orden de Melquisedec? Primeramente, está manifestando la voluntad de Dios. O sea, Melquisedec tiene un fondo que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sí? ¿Quién era? Era rey y sacerdote al mismo tiempo. ¿Sí? Pero sin embargo, se supone que los escritores, los oyentes de Hebreos, judíos, pues conocían perfectamente el Pentateuco, ¿no? Para ellos era un bastión importante la vida y lo que la Biblia muestra acerca de Abraham. ¿Quién se rindió ante Melquisedec y le dio el diezmo de todo lo que tenía? Abraham. Siglos antes, fíjate, siglos antes de la ley. 3, 4 siglos antes de la ley. ¿Sí? Entonces, ¿por qué pone esto? Porque Abraham es el padre de la fe. Y él tuvo la fe en Dios a través de Melquisedec. Él se encuentra con Melquisedec después de una victoria, ¿sí? Y él viene y se rinde ante Dios, reconociendo su señorío y reconociendo su soberanía sobre todas las cosas. O sea, Abraham entiende que la conquista que había tenido era por lo que Dios le había dado. Y los enemigos del Antiguo Testamento, que eran personas, ¿sí?, representan el pecado. Entonces, cuando Abraham tiene conquista sobre el pecado, le reconoce la soberanía a Dios. Ese es el punto. Entonces, ¿por qué menciona todo esto? ¿Por qué? Porque lo que el enemigo quiere hacer a través de confundirnos es que tú y yo no tengamos la confianza plena en Dios. Si yo tengo la confianza en que Él es mi
mi sumo sacerdote, el que intercede por mí, en donde mi alma tiene descanso, ¿sí? Pues camino diferente, ¿no? De tener tanta debilidad, ¿no? Entonces, cuando él toca, fíjate, cuando él toca el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio de Melquisedec, dice, por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, la intención del escritor de Hebreos es profundizar sobre lo que significa Melquisedec, que es la presencia de Dios delante de Abraham, ¿no? O sea, ¿y quién es Abraham? Pero sin embargo, lo que vemos es que el escritor interrumpe su enseñanza doctrinal para pasar a una exhortación. Y es aquí donde vamos a entrar a una parte muy fuerte de la carta de los Hebreos, que es la tercera advertencia que da la carta de los Hebreos, ¿sí?, acerca de la apostasía. ¿Qué significa esto? La ignorancia, el desconocimiento de quién es Dios nos empuja poco a poco en el camino de la apostasía. O sea, es algo muy serio esto, que hoy, con mucha tristeza, al igual que el escritor de Hebreos lo plasma, vemos cómo la iglesia no persevera en ser discipulada y ser enseñada. Hoy vemos que no hay tiempo. O sea, no hay tiempo para Dios. O sea, no sé si oren 10 minutos, no sé si toquen un devocional, no sé si vean una prédica, no lo sé. Pero el principio de venirte a sentar, a ser instruido, apartar un tiempo para algo tan importante en tu vida como es la salvación, hoy la iglesia no lo valora. Hay otras actividades, mil actividades, mil. Y me pueden decir todo lo que quieran, pero la evidencia es esta. O sea, el remanente que somos, no viene ni el 2% a ser discipulado de manera semanal. No hay tiempo, y es un riesgo. Vamos a leer. Entonces vamos a entrar al tema que es muy fuerte, que habla acerca de la inmadurez espiritual. Vamos a leer del versículo número 11 al versículo número 14, ahí estaremos las próximas semanas, ¿sí? Que es muy serio esto, muy serio, ¿sí? Porque hay un nivel, perdón, es que tengo que hablar cosas serias, o sea, yo no voy a dejar de decir lo que tengo que decir. Hay un nivel de mediocridad espiritual enorme hoy en la iglesia, enorme, que ha llevado a la iglesia a sucumbir hoy ante el que no tiene poder para hacerlo. O sea, Satanás no tiene poder para tocar a la iglesia, para dividirla, para golpearla, para someterla, pero sin embargo lo hace. Porque nosotros como iglesia le cedemos ese privilegio a él. Y es bien fuerte esto. Ahora, el problema es que está en riesgo nuestro peregrinaje. O sea, tú y yo no hemos llegado al final. Yo de hecho lo he hablado con los ancianos de la iglesia, tengas 60, 70, 80 años, mientras respires, no has llegado al final. Y tienes que perseverar hasta el último aliento, porque a tus 80 años te puedes salir. Y créanme que argumentos de esto tengo. Muchas veces yo me reservo muchas cosas, pero es serio esto. Y hoy la iglesia, ese es el engaño de la iglesia moderna. Yo le digo así, la iglesia 60, 70, 80. La iglesia moderna, vive como quieras, Dios te conoce, Dios te perdona, Dios está a tu disposición. O sea, de ahí tanta cosa que hoy se vive. Hay una ignorancia. Y eso hace que perezcamos, que no entendamos. Hace que nuestra fe sea sucumbida en Dios, cuando debe ser el pilar. O sea, yo no necesito necesito creer que Dios está cuidando de mi vida, que Dios no me abandona, que Dios los ha llamado a ti y a mí para caminar con Él. O sea, ¿quién de nosotros se ganó la salvación? No, fue por misericordia, fue por gracia. Pero de ahí a que yo sea ignorante de quién es Dios, son cosas diferentes.
muy diferentes. Entonces aquí lo que vemos es una exhortación que viene con dos matices muy fuertes. El matiz de una exhortación seria, pero viene con el matiz del amor a la iglesia. Y eso no lo entendemos. Cuando se habla de esto se sienten ofendidos, se sienten agredidos. Esa es la evidencia de su pequeñez. Esa es la evidencia de que siguen siendo niños a pesar de ser adultos. Porque el niño es así, el adolescente es así, ¿estás de acuerdo conmigo? Se sienten de todo, los regañas por que no ordenaron el cuarto y ya están arreglando su ropa porque ya se van de casa. Es lo mismo aquí, les dices algo y ya mañana no vienen. Se enojan, ya no quieren hablar contigo. Y es lamentable esto. Ahora, el peligro es que tú sigues caminando. O sea, es tu salvación, es tu eternidad. Ya te la regalaron, está perfecta. Pero el enemigo se va a encargar de sucumbirte, de tentarte. Él no puede tocar Él no conoce tu mente, no conoce tu corazón, pero te puede mandar dardos que atrofian todo eso. Y al final, si tú los tomas, te sales. Vamos a leer. ¿Cuál es el contexto? El contexto que termina así: sacerdote según el orden de Melquisedec. Ese es el contexto. ¿Quién era Melquisedec? ¿Por qué Abraham llegó y se rindió y le dio el diezmo de lo que y Hebreos dice más adelante, porque ahí dice, no, le dio, cuando Hebreos se refiere, le dio lo más llamativo, lo mejor. El botín, cuando dice el botín, está hablando de entre las riquezas, lo más caro. ¿Por qué Abraham hizo eso? Abraham no tenía la palabra de Dios. El Espíritu de Dios venía y alumbraba a ellos, pero no permanecía como hoy permanece en la iglesia. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué representa Melquisedec? ¿Por qué el padre de la fe fue y hizo eso? ¿Quién le dijo? Entonces todo eso, por eso les dice, vamos, ¿por qué? Porque ellos estaban regresando a lo que veían. La oferta estaba ahí, venga a hacer sacrificio. No, ¿cuál? Cristo, vámonos, vente para acá. Ellos querían regresar a lo donde Dios los había sacado, de lo religioso, de lo externo. Que cómo estaba en aquel tiempo Israel, en el tiempo de Cristo. A los líderes, ¿qué les dijo el Señor Jesús? Ustedes por fuera se ven blancos, por dentro ¿cómo están? ¿Qué les dijo a sus discípulos? Escuchen lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. O sea, todo eso tenemos que entender cómo estaba Israel. Entonces cuando sucede esto y aquel que fue a la cruz es vituperiado, y cómo le gritaban, si eres hijo de David, desciende de la cruz. Si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Y cuando muere, ¿cómo es? Ridiculizado. Imagínate los seguidores. Imagínate que en aquel tiempo eran los del camino, que no eran cristianos todavía. Y soportaban la afrenta. Y se reunían en las cuevas, unánimes, oraban unos por otros, compartían el pan. O sea, todo eso está escrito. Hoy viene la iglesia para sí misma. Yo le he dicho, ni el 20% de la membresía sirve en la iglesia. El 80% viene a ver qué hay. Y de entonces los 80 están atrás de la cámara, pudiendo estar aquí. No. Mi casa. Yo vengo de 2 horas de camino. Hay quien vive a media hora, 20 minutos y no están aquí. Esto es algo serio. Porque la maldad está creciendo. Y es sinónimo de la venida de Cristo. Y dice que en cuanto la maldad crezca, el amor de muchos se enfriará.
Pero ¿sabes por qué no quieren escuchar? Porque no quieren obedecer. Porque al escuchar, el Espíritu de Dios te habla, el Espíritu de Dios te activa la mente, te dice, te taladra y te dice, mira, escucha. Te despierta del sueño, pero dices, no, mejor no voy. Esto es muy serio. Porque hay doctrinas que dice la salvación no se pierde. No se pierde. Es que la justicia de Dios es perfecta. Pero yo no soy perfecto. Y yo sigo luchando con mi hombre exterior. Mi Adán sigue estando aquí. ¿Cuál es la evidencia del Adán? Que envejezco, que me enfermo. Y ese Adán, si yo no nutro al interior, ese Adán va a ganar. Y el enemigo lo sabe. Y va a venir a tentarme en el Adán. No puede tentar el interior porque ni lo conoce. Sabe que hay algo. Y viene y al exterior te pone, toma, no, ándale. Todos pecan, peca tú. Y ya, pum, vámonos. Los fornicarios, los adúlteros, los homicidas, los borrachos, los que se acuestan entre hombres, no heredarán el reino de los cielos. Es que soy cristiano, sí, pero andas en fornicación. Tienes como esposa, como mujer al que no es tu esposa. Entonces eso es bien serio. Les hemos dicho, traigan a sus jóvenes para el noviazgo. No, yo sé que hay padres aquí en la iglesia que solapan el noviazgo de sus hijos en la secundaria. Tú dime, en la secundaria todavía juegas con Barbies y ya quieres andar de novio. Esto es bien serio. Y son de los que vienen un domingo, 3 no, un domingo, 4 no. Y yo les digo, oye, ¿por qué no vienen? Estamos enfermos. Ah, ok. Pero cuando se curen, vengan. Esto es serio. Pero no vas a escuchar esto porque esto rompe la popularidad. Eso no trae masas. Porque para muchos cabezas, familias es dinero. No importa de dónde vengas, no importa. Órale. Si tú vienes y me dices que traes 3, 4 familias, va. Serio esto. Ahora, esto no es fácil porque hay cosas que hay que dedicarle tiempo. Sino natural para ser doctor, abogado, ingeniero. ¿Qué tienes? Esfuerzo. O sea, ¿qué creen los jóvenes hoy en día, esa generación de chicle que uno no padeció? ¿Qué creen que no sabe lo que es trabajar, ir a la escuela y pasar noches sin dormir para hacer un examen de final de trimestre? Pues todo lo hicimos en su tiempo. No tienen tiempo para venir porque tienen mucho trabajo. Y los padres no traen a sus hijos porque tienen muchas actividades. Y está en medio la eternidad. Porque la salvación que Dios ofrece es perfecta. O sea, tú y yo no somos ancochados. No somos semi-cristianos, somos creyentes por la gracia de Dios. Por eso dice el verso número 11, voy a leer para dar la introducción. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿En cuanto a qué? Está hablando de Melquisedec. O sea, ¿por qué pasó eso en la historia de Abraham con Melquisedec? ¿Qué estaba Dios proyectando siglos antes de Aarón? Siglos antes de Aarón. Por cuanto habéis hechos tardos para oír. Fíjate, nomás hay que leer bien, tardos para oír. No está diciendo por cuanto no pueden. Son cosas diferentes.
Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tendréis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Fíjate, ¿por qué habla de la palabra de justicia? ¿Por qué pone aquí la palabra de justicia? Vamos a ir por todo esto, lo vamos a ir viendo. Porque es niño. El niño no entiende cuando el padre aplica un orden. El niño lo que hace cuando el papá o mamá aplica un orden en su inmadurez, lo toma personal y se enoja. El niño no ve que cuando tú le limitas algo es por su bien. Tienes que estar ya a cierto nivel de madurez, ¿no? Dice, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, ay caray, o sea, ¿cómo voy a usar mi mente si nomás estoy viendo Netflix? ¿Cómo voy a usar mi mente si me la paso viendo MasterChef todo el día? Ay, lo nuevo, la vida de Chespirito. Sí, verla, yo lo veo, pero no vivo de eso. Ahora cuando me siento en mi computadora, en mi oficina, pues no tengo de este lado el iPad con la vida de Chespirito, no inventes, ¿no? Mi abuelita decía que no se puede chiflar y comer pinole. Estás ahí con el celular y el WhatsApp. Ahí lo dejo. Porque es lo que los jóvenes piensan. No, yo puedo aquí. ¿Seguro? ¿Seguro? Quiero que aprendas piano con el WhatsApp ahí. Quiero que aprendas violín viendo el YouTube de lo que hoy ven los jóvenes. Y a un niño le vas a enseñar eso y va, pero un adulto. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y de qué dice. ¿Quién es el único que dice que es bueno y que es malo? Y si no conoces a Dios, ¿cómo vas a discernir lo que Él piensa? ¿Sabes qué haces? Bajas a Dios a tu manera. No, yo sé que estoy mal, pero Dios, ok, llégale. Estás en todo tu derecho. Entonces llegamos a la tercer gran advertencia de parte del autor de Hebreos. Hace un alto en el camino y les habla acerca de los peligros, de las tentaciones, que es muy fácil caer, muy fácil. Y se divide desde aquí hasta del 5:11 hasta el capítulo 6, verso 20, que es parte de todo esto. Se divide en 4 partes esenciales. Del 5:11 al 6:3, el autor advierte sobre la inmadurez y el riesgo del estancamiento en la vida cristiana. ¿Han abierto alguna vez una botella de agua estancada? ¿A qué huele? Imagínate. Te congregas cuando puedes, lees cuando puedes, oras cuando puedes. ¿A qué hueles? Ahí lo dejo, yo no estoy diciendo nada. Número 2, del capítulo 6, del 4 al 8, habla
claramente del peligro de la apostasía. Y aunque son palabras duras, viene en el contexto del amor de Dios. Porque es imposible, los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Sabes qué dicen muchos que yo he hablado de esto? Es que esos no son creyentes. Entonces Dios le da a uno no creyente el Espíritu Santo. Nueva doctrina cristiana. Porque yo hasta donde entiendo, te tienes que convertir, arrepentir, tiene que venir la obra de Cristo, te tiene que limpiar, te tiene que santificar y viene el Espíritu Santo. Esto yo entiendo, en mi ignorancia. Porque aquí dicen, no, es que él está hablando de aquellos que vienen a la iglesia, escuchan y se van. No, pues sí. Entonces has de estar en ese grupo de que vienen, escuchan y se van. Y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes. ¿Qué significa los poderes del siglo venidero? El regreso de Cristo. Y recayeron, sean otra vez robados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. ¿Por qué exponerlo a vituperio? ¿Que Dios no salva perfectamente? ¿Que su sacrificio fue chino? Fíjate, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero los que producen espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es ser, ¿qué dice? O sea, el verdadero creyente da fruto. El que no, pues tiene espijos, puntas. En tercer lugar, regresamos a los 4. El verso 9, del 6:9 al 12, anima a perseverar en el camino. Y del capítulo 6, verso 13 al 20, afirma la promesa de Dios. Dice el verso 13, 6:13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudieron jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Entonces vamos a dejar aquí, vamos a tener la siguiente semana, vamos a tener una semana de descanso. Vamos a tener una semana de descanso la próxima semana, porque en teoría terminamos esta semana el trimestre. Entonces me están pidiendo que hagamos un descanso para entrar dentro de 15 días al cierre. Nos vamos lo que es agosto, septiembre, octubre, y vamos a tomar parte de noviembre para terminar. Y ya nuevamente dejamos la última quincena de noviembre y diciembre de descanso, para que ustedes vayan a sus notas, si pueden hacer el manual lo hagan. O sea, todo es un tiempo de descanso. También tanto de descanso para todos, los que damos, los que vienen a poner el equipo, todo. Entonces, de hecho van a salir las publicaciones, yo creo que en estos días, para invitar a los hermanos que no pueden venir por trabajo, por ocupaciones, a anotarse en el instituto virtual. Ya terminaron las cartas de Juan, van a dar otra y va a seguir no sé qué está dando el pastor Luis Corona, pero él va a seguir, vamos a cambiar el maestro. Entonces, la idea es que vamos creciendo, vamos de todo lo que se vino, hubo una implicación de alguien que estaba muy conectado a las redes sociales, a los servidores. De ahí se nos borraron muchas cosas en cuanto al caso de Tultitlán. Entonces hemos hecho un cambio y pronto vamos a tener nuestras cosas, ya no vamos a depender ni de Mega ni de nada, vamos a estar totalmente autónomos. Todo esto implica un cambio. Entonces, dentro de 8 días suspendemos una semana,
para que se tomen un refrigerio, y de ahí partimos dentro de 15 días y nos vamos hasta mediados del mes de noviembre. Ahí terminamos y nos vamos a descansar las últimas 2 semanas de noviembre, parte de diciembre, ¿sí? Descansamos y ya en enero, después del 6 de enero, volvemos a arrancar. Yo espero, no quiero terminar obviamente Hebreos, pero espero ir adelantando. Normalmente fíjate, esta carta yo la vi en el año 2015. Esta misma carta. Estos estudios tienen fecha, por ejemplo, ahorita les digo, estos estudios tienen fecha del año 2015. Cuando yo la vi, ahorita les digo, por ejemplo, como ya he ido avanzando, la siguiente clase, por ejemplo, bueno, ya la modifiqué, pero la clase, yo estoy dando ahorita la clase 16. La clase 18, ¿sí? Que es parte de todo esto que leí, que sería, la di el 3 de mayo del año 2015. Es la fecha que tiene aquí. O sea, fíjate, a 10 años volvemos a retomar. Entonces, normalmente vamos a entrar, toqué la clase 16, para que tengan una idea, tiene 89 clases la carta. Entonces, todo 2026 y parte de 2027, no hay prisa. Entonces, iremos, pero está muy seria porque de hecho, del tema número 80, di una parte en aquel tiempo que se llama epílogo y retomé todas las advertencias de la carta de los Hebreos, una por una. O sea, las vamos a ver como ahorita, pero al final vamos a regresar. Entonces esa es la idea, ¿no? La idea, como le digo al pastor Luis Corona, no tenemos prisa, vamos, así es como se enseña, despacio, despacio, meditando, viendo que está muy serio esto, que no es lo que nos han hecho creer. Ha sido muy fuerte la introducción a la iglesia, el que tú vivas como quieras, el que busques tu fama, busques tu beneficio, y pues Dios sabe quién eres, conoce tu corazón y no hay ningún problema. Tú puedes caminar con Dios como tú quieras. Entonces eso, pues bíblicamente, a menos en la Biblia que yo leo, que la Reina Valera 60 no lo dice. No sé si alguien tenga otra versión, pero no lo dice. Entonces, descansamos la próxima semana, nos tomamos un refrigerio, ¿sí? Y dentro de 15 días, ¿qué fecha sería? ¿Agosto ya? ¿Agosto qué? ¿Agosto qué? ¿6? ¿7? Agosto 9. Nos vemos en el sábado 9 de agosto para iniciar de ahí hasta mediados del mes de noviembre. Podríamos tomar una semana más. La idea es que también estamos un refrigerio para adelantar clases. O sea, el formato que yo tengo de las clases de hace 10 años no es el formato que yo tengo el día de hoy. Entonces los tengo que estar corrigiendo. Todos los he corregido ya. En 10 años, gracias a Dios, en la misericordia de Dios, en lo personal he avanzado mucho. Entonces los formatos que yo tenía no son los mismos formatos que yo tengo. Entonces hay que irlos actualizando y pues una clase me lleva, no sé, unas 25 o 40 horas corregirla, de estar en la computadora, o sea, a veces por días, ¿no? O sea, entonces pues sí es una labor seria, pero ahí vamos. Entonces, así la manera que también yo recuerdo, aprendo y voy completando lo que en la gracia de Dios después de 16 años, pues ya conozco más, ¿no? Entonces, si Dios nos da vida, entonces nos vemos dentro de 15 días. Hoy en un momento viene Mujeres de Fe, y en la tarde, 5:30 de la tarde, tenemos nuestra reunión de matrimonios. La próxima semana vamos a suspender nada más lo matutino y vienen al ensayo, y por la tarde vienen los jóvenes. Si nada más suspendemos el instituto, y como yo no vengo, pues no viene mi esposa, vamos a unos paréntesis a Mujeres de Fe, ¿sí? Pero de ahí viene el ensayo y después jóvenes. Es que ya está todo agendado, y si rompemos el ciclo, rompemos todo. Entonces ya está todo así, de aquí a diciembre ya tenemos fechas, quién da, quién no da,
Esa es la manera en la que trabajamos, ¿sí? Entonces, si Dios nos da vida, nos vemos mañana. Si Dios quiere, mañana concluimos la carta de los Romanos, para dar entrada dentro de 15 días a la introducción de la carta de los Colosenses. Estaremos ahí, ¿ok? Dios les bendiga a todos. Buenos días.